buenas noches a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer a los autores, a Julián Daniel, a Alfredo, a Juliana María y a Juanita María por este honor de poder comentar este texto. Quiero felicitarlos porque de entrada quiero decir que es, digamos, una muy importante contribución al tema de los derechos sociales en Colombia. Quiero agradecer igualmente de manera general a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana por esta invitación. Creo que Jorge Iván González, a pesar de ser economista, no tiene como característica saber que el tiempo es un recurso escaso, fama de llegar tarde, o sea que en cualquier momento llega. Trataré de hablar hasta que llegue, manteniéndome dentro de criterios de razonabilidad, porque si no aquí los magistrados de la Corte intervendrían. Yo tengo planeado el comentario en 3 puntos. Uno, presentar de manera general la obra, o sea, qué es lo que pretenden los autores y cómo lo hacen. Luego, destacar sus virtudes y en último, plantear, digamos, algunos temas de polémica, que no son en realidad críticas al texto, que repito, creo que es un muy buen texto, sino perplejidades que suscita, digamos, algunas perplejidades que suscita, digamos, la lectura de este texto. Entonces, en cuanto a lo primero, el planteamiento de los autores es intentar mostrar cómo se puede realizar en la práctica los derechos sociales. Es decir, es digamos, si se quiere, un libro de lo que uno podría llamar, recordando eso que llamaban en los años 60 la canción protesta militante. Este sería como un libro de una academia militante, es un libro comprometido con el valor de realizar los derechos sociales. Pero así como la canción militante o comprometida para que fuera buen arte y buena canción comprometida tenía que ser buena, yo siempre he creído que la academia comprometida tiene que ser buena y creo que este libro lo logra. Está profundamente comprometido con ciertos valores, pero eso no le hace escatimar, digamos, rigor académico. Para hacerlo como lo proponen los autores, yo creo que lo proponen con una metodología que uno podría llamar de manera, digamos, un poco simplista, metodología del embudo, digamos, que es ir de lo más abstracto a lo más concreto y de temas mucho más generales a un tema mucho más específico, como es que sigue siendo amplio, pero mucho más específico, como es el de los servicios públicos domiciliarios. Así los autores, y eso lo reparten en 6 capítulos. Empiezan en un primer capítulo que es un capítulo conceptual e histórico que trata el desarrollo de la noción de derechos sociales en el derecho internacional público, tratar de ver qué es eso de los derechos sociales, cómo surgieron, y se hace un poco la historia de estos derechos sociales y cómo está regulado en el derecho internacional público. Y allí, digamos, hacen, digamos, una historia que es en general conocida, pero la sintetizan muy bien e incluso tienen aportes en temas específicos. Yo he estudiado bastante este tema, pero aprendí cosas nuevas en esto que se supone que es una historia conocida, y creo que eso muestra el rigor de las fuentes como lo manejan. Por ejemplo, cuando se hace la historia de los derechos humanos y el surgimiento de los derechos sociales, usualmente muchos autores olvidan el surgimiento de la OIT en 1900, después con el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones. Eso es conocido, pero eso usualmente se olvida. Y ese es un olvido importante porque muestra que, contrariamente a lo que sucede en el derecho constitucional, en donde primero se reconocen los derechos civiles y políticos y luego los derechos sociales, en el derecho internacional, paradójicamente, primero se reconocieron los derechos sociales y tocará esperar la Segunda Guerra Mundial o el fin de la Segunda Guerra Mundial para que se empiecen a reconocer los derechos civiles y políticos. Creo que destacar esa diferencia es importante. Pero ahí incluso incluyen documentos poco conocidos. Yo no sabía que existía en el marco de la convención, del Tratado de Versalles, un tratado hecho para el respeto de las minorías en Polonia, y que fue como el primer tratado que establece compromisos vinculantes de un Estado con los derechos humanos. Creo que entonces eso muestra los aportes que tiene ese capítulo, que parecería un capítulo simplemente histórico general.
Allí además hacen, digamos, análisis jurídicos sobre la noción de derechos sociales, tratando, digamos, de distanciarse de esa idea de que hay generaciones de derechos y que por consiguiente los derechos sociales serían intrínsecamente distintos de los derechos civiles y políticos, y ahí hay, digamos, un argumento fundamental que tratan de desarrollar y lo hacen muy bien, que es mostrar que esos derechos implican obligaciones de los estados frente a sus habitantes y sus ciudadanos, muy semejantes a las de los derechos civiles, y que por consiguiente no habría razones de fondo para sostener que los derechos civiles y políticos son justiciables y que los derechos sociales no lo serían. Ellos sostendrían, digamos, ahí esa tesis de que también los derechos sociales son derechos justiciables o exigibles judicialmente. Luego ese capítulo general, el segundo capítulo sigue siendo un capítulo general, pero más a partir de lo que uno podría llamar la economía política de los derechos sociales. Es decir, es un esfuerzo por tratar de ver cuáles son las bases de pensar los derechos sociales desde la teoría económica, y lo hacen también rastreando, digamos, los debates recientes de teoría económica frente a la intervención del Estado en general. Por ejemplo, el debate entre las posiciones más keynesianas o las posiciones más monetaristas. Ahí también recogen, digamos, autores que para mí son, yo hice mi doctorado en economía, entonces son autores que me recuerdan a clásicos contemporáneos de la teoría económica o de la historia económica, que usualmente no se citan, como el texto de Karl Polanyi sobre la gran transformación, que es un texto fundamental para entender las bases institucionales de la economía de mercado. O sea, que la economía de mercado no surge en el vacío, sino que requiere bases institucionales, y creo que eso lo hace muy bien para mostrar que la economía requiere bases institucionales, y que por consiguiente la economía no puede mandar sobre la política y no puede mandar sobre el derecho. Y allí desarrollan, digamos, temas clásicos pero interesantes, muy bien presentados de manera pedagógica, como la distinción entre bienes públicos y bienes privados y su incidencia en la teoría económica y en la teoría que puede sustentar la intervención en materia de derechos sociales. Incluso allí proponen esquemas novedosos, proponen un gráfico para ver cómo puede uno poner en relación el tema de impuestos y satisfacción de derechos sociales y de derechos humanos en general. Un poco esa idea también desarrollada por algunos teóricos constitucionales contemporáneos como Cass Sunstein, de que los derechos todos tienen costos, y que si uno quiere satisfacer realmente los derechos, tiene que también asumir los costos de la satisfacción de los derechos, que es asumir que tiene que haber impuestos para que pueda haber realización de derechos, que no tendría sentido uno defender más derechos y defender menos impuestos. Tiene uno que asumir los costos de la realización de los derechos. Entonces también creo que es un capítulo bien armado y que presenta, digamos, cuestiones novedosas, como ese esfuerzo por graficar la relación entre derechos, realización de derechos y impuestos. El tercer y cuarto capítulo son capítulos que aterrizan ese debate al derecho constitucional colombiano, es decir, cómo han sido recepcionados los derechos sociales en Colombia. El tercero es un capítulo más de la recepción general de esos derechos en el constitucionalismo colombiano. Muestran allí cómo la Constitución del 91 adopta la fórmula del Estado Social de Derecho, la cual explican de manera muy satisfactoria, y cómo eso tiene implicaciones en la recepción de los derechos sociales como derechos constitucionales vinculantes. Mientras que el cuarto toca el tema que ha tenido alguna polémica en Colombia, pero que en las últimas sentencias de la Corte Constitucional de 2-3 años para acá parece cada vez más resuelto, que es el tema de la justiciabilidad de estos derechos. Y muestran como la evolución de la jurisprudencia en ese tema, cuando vinculaba la protección judicial de los derechos únicamente a la idea de conexidad. Los derechos sociales no serían justiciables en sí mismos, sino en conexidad con derechos más clásicos como el derecho a la vida o el derecho a la vida digna. Luego muestra cómo la Corte avanza un poco más y reconoce que esos derechos son justiciables en sí mismos cuando se trata de ciertas poblaciones, por ejemplo como niños, tales derechos serían justiciables frente a los niños, como también son justiciables cuando ya han sido desarrollados